la cuarta convención colectiva, que cada año impar, 2009, 2011, 2013 y 2015, se firma. Se firma y es parte de la política del comandante Chávez, seguida por el presidente Nicolás Maduro, de reconocer, primero de entender y privilegiar y saber que en el centro de cualquier transición y construcción del socialismo está la clase obrera. Eso, que es una idea súper potente, verdadera, comprobada, tiene que tener materializaciones concretas. Una de esas materializaciones concretas que tiene son los beneficios que se dan. Y el instrumento para dar esos beneficios es la convención colectiva, o son las distintas convenciones colectivas. Por tanto, ese evento, transmitido en cadena nacional, donde se veía además toda la energía, el entusiasmo y la emoción de los hombres y mujeres que trabajan en CanTV, es la cristalización, en términos concretos, de esa firma, de esa convención colectiva, que además tiene, digamos, un hecho tremendamente significativo, y es que aumenta el número de amparados. CanTV tiene en torno a 13.000 servidores y servidoras públicas. De estos, históricamente estaban amparados 3.000 personas. A partir de ahorita están amparados más de 7.000. Se suman los de Movilnet, que nunca estuvieron amparados, y un conjunto de gente de CanTV. Más de 7.000. 3.000 tienen cargos supervisorios, normalmente no están amparados por las convenciones colectivas. Y los otros 2.000, aun y cuando hoy no están amparados, van a recibir los mismos beneficios. Por tanto, estamos hablando de una convención colectiva que cubre, protege a prácticamente el 100% de quienes puede proteger dentro de CanTV. Y el acto en sí mismo, como valoración, con el presidente de la República ahí, de verdad que entusiasma mucho tener al presidente en los espacios, nos entusiasma a todos los trabajadores y trabajadoras en todos los roles que estamos ahí, y nos reta fundamentalmente a seguir construyendo ese país potencia, ese país socialista, ese país independiente y soberano. Hablo del Plan de la Patria, convertido en cosa concreta en el área de las telecomunicaciones en nuestro territorio. Así es. Ministro, lo comentábamos al principio del programa, y la CanTV creo que es un buen ejemplo para hablar de esto. No es solamente el control, el manejo que el Estado ha recuperado sobre áreas estratégicas de la nación. La CanTV sin duda alguna es una de ellas. No es solamente el tema de una clase obrera ahora más protegida, con derechos, con garantías, con estabilidad. Es el aporte que esos espacios también dan al resto del país en términos productivos, ¿no? Su valoración acerca de esto y de la evolución que ha tenido la CanTV en esa que es una tarea elemental de cualquier espacio recuperado por la revolución. Producir, pero además producir eficientemente, ¿no? Así es, yo tengo aquí unas láminas, Luis, sí, que revelan gráficamente lo que estás preguntándome. Y las voy a poner aquí a la mirada de los venezolanos y venezolanas que nos miran. Sí, ahí la vamos a ver. Sí. Estos son los dividendos históricos. Hicimos una transmisión también muy emocionante frente al Palacio de Miraflores, donde los muchachos y muchachas, trabajadores y trabajadoras, digo muchachos y muchachas porque fueron dos jóvenes quienes le llevaron el cheque simbólicamente al presidente. A lo largo de 8 años, CanTV ha dado en dividendos 11.861 millones de bolívares fuertes. Hay que recordar que CanTV costó 1.546 millones de dólares a 2.15 el cambio del dólar. Entonces estamos hablando que en su lugar y momento CanTV costó en torno a 3.500 millones de bolívares. Solo en dividendos en estos años, 11.800. Son cifras significativas. ¿A dónde iba ese dinero? Afuera, porque ministro? Fíjate, aquí, cuando vemos esto azul, esto era lo que se iba afuera. Y lo rojo, esta cosa pequeñita que está aquí abajo, estamos hablando aquí del año 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Aquí prácticamente el 90% se iba para afuera del país. A partir del 2007 el 100% se queda en el país. Y por eso podemos sumar. Además se ve claramente la tendencia creciente, año a año. Y el acumulado de casi 12.000 millones de bolívares solo en dividendos que van directo al Tesoro Nacional. Okay. Pero además hay un dato súper significativo que es la inversión que se hace, porque eso queda en nuestra tierra. Cuando tú siembras en tierra, es decir, la dejas ahí una fibra óptica, o instalas un poste, o pones un armario, o pones una línea en tu casa, eso es inversión que se queda aquí, en Venezuela, y como tú decías, en servicio a la gente. Estamos hablando que en el mismo periodo, en inversión, CanTV ha invertido 18.600 millones de bolívares fuertes. Una vez y media los dividendos que ha dado. Ha vuelto al pueblo de Venezuela en forma de infraestructura. Lo tercero, y eso era lo que daba, inclusive da más de los 45.000 millones que dijimos en cadena, tiene que ver con los impuestos. En impuestos que también van al Tesoro Nacional, la operación de CanTV ha dejado en estos 8 años 19.795. Si uno suma las tres cifras,
casi 20, 18, 38, más 12, son 50.000 millones de bolívares fuertes que en estos 8 años, monetizado, el trabajo de los hombres y mujeres de CanTV se ha convertido en cosas reales para la gente. El presidente en una transmisión en Cumaná, cuando estaba haciendo gobierno de calle en Sucre, nos decía, lo comentaba con base en el programa de la primera combatiente, Cilia Flores, donde los números agarran una dimensión humana. Decía, no solo digamos números, tenemos claro los que nos hemos acercado al pueblo de Venezuela y a lo concreto. Cuando uno dice estos números, dice 7 millones, 6 millones, número de Canaima. Solo acercarse a un testimonio es tremendamente conmovedor y transformador para la vida de esas personas y de esas familias. Cuando vemos esos números globalmente, los 4 datos, uno de los 4 datos que damos generalmente de CanTV, cuando llegamos a CanTV había 3.580.000 líneas, hoy hay 6.943.000, 96% de aumento. Entonces son 3,5 millones de familias que no tenían comunicación en el 2007 y que hoy tienen. Okay. Y el reto es que para el 2019 el 100% lo tendrá. La telefonía móvil, el día que llegamos a CanTV, el día que llegó el comandante Chávez a nacionalizar como un acto soberano la CanTV y Movilnet, teníamos 8,3 millones de líneas móviles. Hoy 15,3, 85% de incremento. Internet es el mejor de los crecimientos. 680.000 el 21 de mayo del 2007. Al día de hoy 2.357.000, 246%. Y la televisión satelital que no existía y que va a través del satélite Simón Bolívar, 674.000. Es CanTV el segundo en el país proveedor de televisión de entretenimiento en los hogares de Venezuela. Ministro, las cifras, digamos, son significativas e impactantes, ¿no? Y se pueden además constatar. Yo me atrevería a preguntar, en términos del aporte a la nación, dividendos que entrega la CanTV, en términos de efectividad a la hora del servicio que se presta a los usuarios, a los venezolanos, ¿se ha podido hacer mejor? Sí, seguro que sí, siempre. Digamos que en términos económicos el rendimiento ha sido muy bueno y en términos operativos también. Aquí yo le estoy mostrando las cifras en dividendos, impuestos e inversión. Cuando lo vemos como peso económico en la nación, el sector comunicaciones en el Producto Interno Bruto pesa 7,3 puntos. De esos 7,3 puntos, el 60%, casi 5 puntos, corresponden a CanTV. Ministro, disculpe, tengo que interrumpirlo brevemente. Continuamos aquí con Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Y hablábamos del tema de, bueno, se pudo haber hecho más durante estos años, luego de recuperada la CanTV, luego de adquirida Movilnet, o sea... ¿Esto por qué? Porque hay sectores de la vida nacional en medio del debate político que insisten en asegurar que el modelo desarrollado por la Revolución Bolivariana en términos económicos, políticos, sociales, es un fracaso. Y cuando se refieren al tema económico, uno de los elementos que mencionan es el tema de las empresas o los espacios productivos del Estado venezolano. Dicen, eso no funciona en manos del Estado. El Estado no tiene por qué asumir eso tienen que tenerlo los privados. En medio de ese debate siempre es bueno el argumento, ¿no, ministro? Funcionó, estos 8 años funciona y funcionará. Se pudo hacer mejor siempre. La actitud de un gobierno transformador, revolucionario, la actitud de Chávez de inconformidad permanente, retándose, retándonos. La actitud del presidente Nicolás Maduro cuando nos solicita siempre ir más lejos, hace que uno mire el pasado y siempre diga, aún habiéndolo hecho bien, en algunos casos, en otros casos no tan bien, pude haberlo hecho mejor. De esa perspectiva yo tengo que decir categóricamente siempre se puede haber hecho mejor. Económicamente, yo te conversaba antes del pase, que hay 3 valores que te decía, dividendo, impuestos e inversión. Han sido unos excelentes valores, pero además hay un cuarto, el peso en la economía nacional, que está en torno a 4,5 puntos del PIB. Y ha venido creciendo, prácticamente en estos 8 años ha duplicado su peso en la economía nacional. Esos 4 datos que estoy diciendo, para cualquier persona que sea estudioso de la economía y sepa además que el sector telecomunicaciones tiene 45 trimestres seguidos creciendo y que la mitad de esos trimestres han sido después de la nacionalización de CanTV y quien ha sido la locomotora de ese crecimiento es CanTV, se sabe, queda claro que se ha hecho bien, siempre se puede hacer mejor. La segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta que me hacía. Ya la vamos a responder, ya le vamos a dar nuevamente la oportunidad de responder. Hemos estado aquí interrumpiendo, ministro. Usted nos disculpará, pero entiende la gente. Absolutamente. El ministro Manuel Fernández, y estábamos en el tema de las telecomunicaciones y los aportes y avances que se han tenido durante estos años. Me hacías en la segunda parte de la pregunta, que si hubiésemos podido atender mejor a la gente.
Hemos crecido en atención en canales presenciales y no presenciales. Los no presenciales son las llamadas telefónicas o por internet, y el presencial es que vas a una oficina. Nuestro crecimiento operativo y financiero ha sido más grande que nuestro crecimiento de capacidad de atención. Ahí tenemos una oportunidad de mejora clarísima que cada vez la decimos. Hemos hecho muchísimos esfuerzos y tenemos logros, y sin embargo tenemos una deuda con el pueblo de Venezuela de mejorar la atención por vía presencial y no presencial. Así como te digo que económicamente y operativamente llegamos a un muy buen nivel en estos años, siempre pudiendo haciéndolo, siempre sabemos que podemos haberlo hecho mejor. Ahí sí tenemos un reto más importante en términos de atención al público, más calidad, más oportunidad, más celeridad, lo tenemos identificado, tenemos grupos especiales analizando eso y mejorando día a día, y abierto a cualquier tipo de crítica, comentario, reclamo en función de mejorar. Los 13.000 hombres y mujeres que trabajan en CanTV son servidores y servidoras públicas, y están dedicados y abocados a hacer la tarea en beneficio del pueblo de Venezuela y a escuchar los reclamos que haya para mejorar cada día, sin duda alguna. ¿Cuáles de esos reclamos son los más frecuentes que a usted evidentemente le deben llegar? Es decir, ¿cuáles son las necesidades que más comúnmente son expresadas por quienes son beneficiarios, usuarios de la CanTV, de Movilnet? Tiempo de espera para la instalación de una nueva línea, tiempo de reparación de una avería, celeridad en el pago y regularidad en el servicio, sobre todo en descarga de datos, velocidad de descarga de datos. Con esos cuatro te estoy poniendo los 4 primeros casos en los cuales hemos trabajado uno a uno, haciendo mejoras a nivel presencial y no presencial. ¿Qué tipo de mejoras se están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para solventar? Haciendo un esfuerzo porque la atención vaya a lo no presencial. De tal manera que la gente a través del 0800, distintos 0800, depende del servicio, 0800 de empresa, 0800 CanTV 00, 0800 Canaima, por poner 3 ejemplos, cada vez hay plataformas de sistemas y personas que están detrás que el porcentaje de atención ha venido incrementándose. Eso en términos de la atención presencial y no presencial. En modos de pago hemos habilitado modos de pago, modo de informarte tu deuda a través de un SMS, de tal manera que tú tengas oportunidad de pagar a través de tu banco, por ejemplo, pero que tengas la información oportuna. En averías hay un porcentaje, digamos, aceptado internacionalmente, que al año te pueden fallar el 4% de toda tu planta. Nosotros estamos entre 5, 5,2, y normalmente tenemos en torno al 1% de averías. Si vemos hoy cuántas averías hay en el país, estamos como en el 1,2, 1,3% de todas las líneas alámbricas. Debemos bajar del 1%. Hemos llegado a estar en el 2 y en el 3, y hemos hecho un esfuerzo enorme con las cooperativas que nos dan servicios, con los trabajadores, y hemos logrado bajar el número de averías. Nos afecta mucho la lluvia. Cuando viene tiempo de lluvia y se mojan las tanquillas, ahí hay que redoblar el esfuerzo. Y en términos de velocidad de internet, llegamos a estar en 0,7 megas, ahorita estamos en torno a 1,7 megas, y ya el presidente nos aprobó recursos en el marco del convenio China-Venezuela para subir la velocidad al menos al doble de lo que estamos ahorita en un lapso breve, entendiendo tanto en 4G, en móvil, como en fijo, en ABA. Ese aspecto del tema de Internet es un tema clave cuando hablamos de un país, además, en el cual el uso de este mecanismo ha crecido significativamente. Usted mostraba allí el tema de las cifras, pero no es solamente el que tiene la posibilidad de acceder en espacios cerrados, en el hogar, en el trabajo, sino ahora también el tema del Wi-Fi o el Internet libre en cualquier espacio. Allí también hay muchas cosas que decir, ¿no? Sí, te pongo los datos del Wi-Fi. Tenemos aquí una lámina interesante. Al día de hoy, no es usual que un país le dé a sus hombres y mujeres, y a sus muchachos y muchachas, niños y niñas, Wi-Fi gratuito. CanTV tiene hoy 2.950 localidades con Wi-Fi gratuito. 551 plazas, prácticamente todas las plazas Bolívar de todos los municipios de nuestro país tienen Wi-Fi libre. 46 parques. El parque más significativo de cada ciudad tiene Wi-Fi. Aquí Parque del Este, Los Chorros, Parque del Oeste, el Paseo del Lago en Maracaibo, cuando vas a la Guaricha en Maturín, donde vayas, el parque más significativo tiene Wi-Fi libre. Liceos, 1.395 liceos, casi 1.400 liceos, y espacios universitarios, tanto de Misión Sucre como las universidades tradicionales, 958 espacios, 3.000 espacios, y cada día seguimos sumando espacios de Wi-Fi libre. ¿Eso qué significa? Si hubiese que darle una traducción, una interpretación a esto para obtener un valor, ¿cuál podría ser la interpretación? Es decir, ¿en qué resulta todo esto? Este esfuerzo que se hace, porque
es todo un esfuerzo, usted mismo lo ha dicho, no es común ver en otros países inversión monetaria de un Estado en función de cubrir, digamos, servicios como estos, que no son indispensables, ¿no? No estamos hablando de una herramienta indispensable para la vida, estamos hablando de una herramienta para mejorar, ¿no? Se van volviendo indispensables en la medida que la comunicación empieza a ser como una especie de derecho político y humano para estar educado, informado, interactuar plenamente en la sociedad. Nosotros tenemos, por tangibilizar, por poner en concreto lo que dice, hemos distribuido 3.747.840 canaimas y tabletas. Estas casi 3.800.000 dispositivos que se han distribuido en esas conexiones Wi-Fi pueden estar. Y si dividimos así muy primariamente el acceso al Internet como un conjunto de cosas buenas que hay en Internet y hay un conjunto de cosas no tan buenas en Internet, y todos lo sabemos, con el uso ético de las telecomunicaciones, decimos que casi 3,8 millones de dispositivos, aparte de los teléfonos, en esos espacios libres, pueden conectarse y acceder a la educación, al conocimiento, al entretenimiento. Esa es, digamos, la traducción concreta. Cuando uno va además a los parques, liceos, escuelas y plazas, y uno ve a las personas que están ahí conectadas, disfrutando, hacen desde operaciones bancarias hasta operaciones de gestión de distinto tipo, de gestión frente al Estado, gestión privada, o están viendo un video, o están escuchando una canción, o están navegando noticias, o están viendo su correo. Por tanto, le lleva a la vida de la gente lo que la gente no tiene directamente y que busca lejos. Digo gestiones, digo afectos, digo información, digo entretenimiento. Y este tema me permite tocarlo y relacionarlo también con el tema de la educación universitaria en nuestro país. Esto de cuando hablamos de, bueno, Internet para mejorar la calidad de vida de las personas, para garantizarle derechos a la comunicación. Y yo apunto el comentario, la pregunta hacia ¿qué es lo que se está buscando con todo esto? Es decir, cuando se hacen todos estos esfuerzos, nosotros aspiramos llegar a qué nivel de desarrollo como país. Alguien en algún otro país puede decir, bueno, son inversiones que se hacen para elevar la máxima producción desde una visión capitalista, pero cuando hablamos del caso de la revolución bolivariana, estamos hablando de fines, de objetivos totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿esto en función de qué sociedad, de qué tipo de sociedad, ministro? Bolívar dejó frases del comandante Chávez, frases que son ideas potentes, conceptos, que nos acompañan, nos guían y nos iluminan, basado en que la educación y la conciencia de la gente son dos datos claves para construir un país mejor y distinto. El uso ético de la Internet, el uso ético de las redes de información, con seguridad te genera gente mejor educada, de manera complementaria a un conjunto de vías desde las cuales te educa, desde lo familiar de tu casa, la escuela formal, la información que está en la red, usada adecuadamente, te complementa esa formación, y quien está más formado y más educado es más consciente para defender todo lo que tiene que defender, que tiene que ver con las cosas bonitas, valiosas, trascendentes de la vida individual, familiar, grupal, comunal, nacional e incluso mundial. Por tanto, lo que está detrás de casi 4 millones de canaimas, lo que está detrás de un país conectado es el deseo de que a través de esos dispositivos y esa conexión la gente esté, y reitero los conceptos, más educada, más informada y consecuentemente más consciente. Esto es una sociedad súper viva en el debate que tenemos interno en las distintas posiciones políticas, y parte de eso es ese despertar que disparó el comandante Chávez, que nos puso a todos en el interés de aprender, debatir, buscar nuestros propios principios, nuestras propias ideas y cruzarlos con los demás, a veces polémicamente, a veces tensamente, a veces más fluidamente. Esto es instrumento para seguir construyendo esta patria, porque a través de ella nos llega educación e información. Este tema de la información, de la tecnología, de la educación a través de vías no tradicionales, de los nuevos mecanismos virtuales, genera atención, podríamos decir, principalmente en los más jóvenes, ¿no? Esos más jóvenes que ahora tienen garantizada la posibilidad del acceso a un sistema de educación universitario. Es el tema sobre el cual le voy a consultar. Seguimos nosotros aquí con el ministro Manuel Fernández, de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Y ministro, entrábamos en el tema ya de los universitarios del país, de ese grupo de venezolanos jóvenes que ahora tienen la posibilidad cierta de tener garantizado un cupo en una universidad, en un espacio, bueno, de crecimiento, de formación educativa. Pero el gobierno, si en algo ha insistido, es en la necesidad de que
ese caudal de jóvenes ahora formados estén, digamos, a disposición del desarrollo integral de nuestro país. Una tarea nada sencilla considerando elementos históricos como la dependencia del rentismo petrolero y nuestras debilidades para incrementar producción. ¿Qué trabajo se está haciendo en esto? Hay un trabajo específico que se está haciendo en la Vicepresidencia del Conocimiento y se está haciendo en Barlovento, Mérida, Lara, Paraguaná, en la zona de la frontera, en Ureña. El trabajo específico que se está haciendo son unas regiones del conocimiento productivo y zonas económicas especiales, donde el objetivo expreso, claro, y se han hecho un conjunto de jornadas para vincular la realidad productiva, la de hoy, y la que tiene que ver con las universidades y los centros de investigación como instituciones. De tal manera que ese diálogo verdadero, en el terreno, con planes concretos, estamos seguros que va a redundar, va a darnos resultados en el plazo más breve posible. Venimos, en la semana pasada, jueves y viernes, estuvimos en Mérida en función de eso. E incesantemente, todas las semanas, tenemos una actividad en algún lugar, con el vicepresidente de la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, con Reinaldo Iturriza, ministro de Cultura, con el equipo de Educación Básica y el equipo de Educación Universitaria, hemos estado en distintos lugares. Eso seguramente, y es lo que esperamos, modelará para el resto del país. Estamos eligiendo en un trabajo de equipo y de conjunto, se han seleccionado lugares de caracterizaciones claras y de mucho potencial. Y una vez que aprendamos ahí, aprendamos haciendo, en la realidad podremos replicar en otros lugares. Por tanto, ese reto productivo para la juventud universitaria tiene una iniciativa y una acción y una metodología para convertir en concreto el aporte de la universidad en su variada diversidad. Estamos hablando de investigadores, docentes, auxiliares, obreros, administrativos y obviamente estudiantes. Ministro, a la juventud profesional, estudiosa de hoy, por sus posibilidades de acceder a múltiples visiones del conocimiento, le llegan muchos mensajes. Hay mensajes muy negativos que llegan constantemente y que tienen que ver con el hecho de que se intente dibujar una Venezuela en la cual los jóvenes no tienen futuro. Una Venezuela de la cual el que se forma tiene que formarse, pero para irse, no para quedarse. ¿Cuál es el otro mensaje, el contramensaje a ese que es absolutamente negativo? A ver, nosotros a lo largo de estos años hemos ido construyendo un país distinto, inclusivo, lleno de oportunidades. Normalmente ponen unos datos muy escandalosos de grupos de personas que se van, pero la población venezolana no cesa de crecer, el número de profesionales, hemos crecido económicamente, aunque estemos pasando ahorita por una dificultad producto de la guerra económica, hemos ido creciendo, en la medida en que hemos ido creciendo se integra gente al mercado laboral. Tenemos muchos más médicos, muchos más maestros, muchas más obras de infraestructura y todo eso está soportado en profesionales jóvenes que están integrados a ese tejido económico. Muy bien, ministro, hablábamos del tema de la incorporación de nuestra juventud profesional, universitaria, al desarrollo del país y de esa visión de algunos o ese intento de imponernos una realidad sobre la cual, bueno, la juventud venezolana no tenía futuro. Más allá del mensaje de estímulo y de incentivo al desarrollo dentro del país, razones concretas, argumentos concretos por los cuales hoy un joven venezolano profesional de cualquier área debe apostar por Venezuela. Nosotros estamos frente al proyecto más independiente, más soberano y más potente de toda la historia de Venezuela desde Bolívar para acá. Cualquier persona, joven o adulto, que se quede en nuestro país con todas las dificultades que tenemos, que reconocemos y trabajamos cada día, tiene la oportunidad como nunca se tuvo de construir la patria. El que voltee y mire a su alrededor este bello país, con esta bella gente y con todas las cosas por hacer, tendrá montones de razones para quedarse. Lo que hay es que tener ese amor por el país en el cual se nació, esa conciencia y la oportunidad de participar, que la Revolución Bolivariana ha hecho un esfuerzo enorme por la inclusión en todos los ámbitos, de la inclusión social hasta la capacidad de incluir en todo el tejido económico. Muy bien, ministro, tenemos la interacción de algunas personas que nos han escrito a lo largo del programa y en las redes sociales podemos observar cosas como esta. Nos llega este comentario, esta pregunta, dice: camarada, en el Tigre y Tigrito tenemos problemas para el pago en las taquillas de CanTV, ninguna función, están cerradas. Esto es en el estado Anzoátegui, zona sur del estado Anzoátegui. Sí,
La empresa, cuando estuvo en manos privadas, CanTV, hubo el cierre de muchas taquillas. Nosotros hemos abierto muchas, pero no hemos abierto aún suficientes y hay muchísimos lugares donde sigue existiendo este problema. ¿Qué hacemos? Cada vez que tenemos una denuncia, un reclamo, una solicitud, lo ponemos en el plan de los siguientes meses. Algunas veces es más sencillo porque es solo una adecuación, otras veces es más complejo porque hay que desarrollar desde un punto cero, digamos. Muy bien. Hay otro comentario que también nos llega en las redes sociales. Pregunta Luis Pals. Escribe lo siguiente: ¿cómo acabar con esa corrupción de los agentes autorizados de Movilnet? Que nunca hay teléfono y es porque los mismos ya los han vendido, dice este usuario, ministro. Hay un esfuerzo que hemos hecho. Nosotros tenemos en torno a 1.600 agentes autorizados. Y de esos nosotros hemos supervisado, inspeccionado más de 600. De esos 600 nosotros hemos sancionado a casi 100. Y de esos 100 hemos cerrado a 6. Y permanentemente cuando alguien nos registra una denuncia de alguien en concreto lo hacemos. Ahora, la capacidad de absorción de los bienes de los celulares por el pueblo de Venezuela es tal que casi no permite que los celulares queden en las vidrieras. De hecho, nosotros hemos elegido como mecanismo de venta vender en operativos a cielo abierto. De tal manera que no es exactamente ahorita en los agentes autorizados donde vendemos la mayor cantidad, sino generalmente en jornadas, en el sector público o en espacios abiertos que convocamos con anticipación y localmente la gente lo sabe. Pero frente a eso, cada vez que hemos tenido la denuncia concreta, hemos actuado. ¿Dónde puede la gente denunciar, ministro? En contacto CanTV, @contacto CanTV, @sala de prensa CanTV y @somos Movilnet. Somos Movilnet, @somos Movilnet. Ok, el nivel de, digamos, de respuesta, de capacidad de respuesta es óptimo para quienes denuncian, digo, porque es un tema, como tantos otros, difíciles sobre los cuales siempre hay señalamientos, ¿no? Sí, en términos de agentes autorizados sí tenemos una capacidad de respuesta porque el universo de agentes autorizados, como digo, está en torno a 1.600. Cualquier denuncia que nos hagan por esa vía, inmediatamente vamos a ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Ok. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado el día de hoy. Quisiéramos agradecer al ministro Manuel Fernández. Además, ha tenido la paciencia a propósito de las interrupciones que hemos tenido, absolutamente justificadas. Ministro Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Gracias. Agradecido a ti, Luis. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno.